Buenos días, compañeros. Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuba frente a la amenaza yanqui. Yo soy Roberto, ya me conocen. Hoy tenemos como invitada a la compañera Gabriela, Gaby. Los dos somos militantes de la Liga Comunista Internacional. La tenemos en vivo desde la Ciudad de México. Yo estoy en París. Y como lo indica el título de este episodio, Cuba, México, cómo defendernos de Trump, vamos a centrarnos en estos dos países, en las respuestas de sus gobiernos a las amenazas de Trump y en que lo que nosotros pensamos que debería ser una respuesta proletaria alternativa. Entonces, empecemos por México. Gaby, cuéntanos, ¿cómo amenaza Trump a México y cuál ha sido la respuesta del gobierno mexicano? Bueno, para empezar, ya está en vigor desde el año pasado aranceles al aluminio y al acero, y eso ha generado un impacto negativo en la economía de México. Se han cerrado algunas fábricas, ha empeorado las condiciones de trabajo, se han acelerado los ritmos de trabajo, por ejemplo. Se han cerrado incluso plantas automotrices y actualmente tú sabes que con la cuestión del narcotráfico, Trump ha amenazado incluso con atacar a nuestro país y está pidiendo la extradición, por ejemplo, de Rocha Moya, pues por sus vínculos con el narcotráfico. Nosotros tenemos una posición muy clara en contra de esto. Eh, es el pueblo mexicano quien se debe hacer cargo de esto y no la mano del imperialismo estadounidense, que como siempre quiere solamente subyugar más al país. Sí, estoy de acuerdo, pero dime, porque la verdad estoy un poco alejado de la política mexicana, ¿quién es Rocha Moya? Pues ahora era el gobernador de Sinaloa, ahora tiene licencia, está otra persona de interina, pero pues sí, es digamos, una cabeza grande que no tiene ningún empacho Estados Unidos en pedir eh, su extradición de él y de otros funcionarios públicos. Obviamente este sujeto es indefendible, pero creemos que los mexicanos son quienes se tienen que hacer cargo de esto, no el imperialismo estadounidense, y nosotros pues estamos opuestos a que el FBI, la CIA, la DEA, las agencias imperialistas estén aquí metidas. Sí, claro, por supuesto, me acuerdo, también querían la extradición de Caro Quintero y ya no me acuerdo cuánta gente, el Chapo Guzmán, en algún momento ya se lo dieron. Pero ¿y cuál ha sido la respuesta del gobierno mexicano a todas estas amenazas? Ya, a Pues ha todas sido estas una acciones más respuesta de comunistas. conciliación. Siempre Sheinbaum habla de cooperación sin subordinación, pero la verdad es que sí le ha entregado a muchos cabezas del narcotráfico y todo esto, pero más allá de eso, pues ha sido aceptar esas condiciones impuestas por el imperialismo estadounidense. Entonces, obviamente la situación no es como tan plana, ¿no? Sí es cierto que ha cedido en cada una de estas cosas, al mismo tiempo no es un títere como otras burguesías de la región que están, por ejemplo, en el escudo de las Américas. Ha sido crítica de la actitud de Estados Unidos respecto a Venezuela, a Cuba, y ha hecho muchos pronunciamientos pues de que México es un país soberano, que no es piñata del imperialismo, cosas así, pero vemos esa conciliación todo el tiempo, porque está recibiendo la presión de las masas mexicanas y pues al mismo tiempo del imperialismo estadounidense. Sí, Nosotros decimos que un gobierno antiimperialista, por ejemplo, pues buscaría oponerse a esta rapiña cada vez mayor del imperialismo. Por ejemplo, en México existe una gran interpenetración de las de economías. Eh, por ejemplo, medidas que fueran contra, que interrumpieran la cadena de suministros, de seguir estas amenazas y chantajes,
que confiscaran activos, o sea, pegarle al imperialismo donde le duele, que es en la cuestión económica, ¿no? Que es la razón por la cual hacen toda esta injerencia. Sí, sí, en otras palabras, México no está indefenso. Es cierto que está en una posición de debilidad frente a Estados Unidos, pero no está para nada indefenso, ¿no? Tiene la posibilidad de adoptar medidas económicas serias para frenar al imperialismo. Eh, pero ¿por qué no lo hace Sheinbaum? Por qué se pliega a los designios de Trump? Pues precisamente porque su estrategia económica es de dependencia. O sea, por ejemplo, lo vemos, ahora está cerca la negociación del TEMEC, que nosotros caracterizamos como un tratado de rapiña. Al país le ha costado pues la ruina del campo, un empeoramiento de las condiciones de trabajo, y Trump incluso se podría deshacer de él por sus propios intereses. Entonces importa mucho quién eche abajo este tratado. Y lo que sucede es que se ofrece al país su mano de obra que está calificada y que es barata. Y Sheinbaum lo que quiere es mantener esas inversiones, esa es su estrategia para poder desarrollar al país, pero obviamente esto se tiene que hacer manteniendo unas condiciones que no son buenas para los trabajadores para que les sean atractivas a los imperialistas. Entonces es ahí donde es imposible conciliar ambos intereses y ella siempre está con un pie aquí y el otro pie allá. Y bueno, ¿cómo podría México, eh, cómo decirlo, sobreponerse al TEMEC? Es cierto que el TEMEC ha significado el desarrollo de la industria en México. La mayor parte de ella, evidentemente, es propiedad de imperialistas. Pero, ¿qué alternativa podría tener México? Por ejemplo, pienso en China. ¿Qué piensas? Bueno, eso es un punto importante, ¿no? O sea, se podría hacer un tratado económico militar con China para ir quitando esta dependencia tan grande que existe de Estados Unidos. O sea, sabemos que no es tan sencillo, las economías están muy interpenetradas, como lo había mencionado anteriormente, pero sí se pueden dar pasos en ese sentido. Se habla mucho, Sheinbaum, de, por ejemplo, la necesidad de la independencia alimentaria, lo cual es algo muy sentido. O sea, se importa la mayoría de los granos, incluyendo el maíz. Pasó México de ser un país que lo podía producir a un país que lo importa casi en su totalidad, pero cuando se estaban discutiendo estas cosas, pues simplemente no ocurrió nada, y es por lo mismo que no va a coincidir con los intereses imperialistas, pero entonces hay que hacer otra cosa al respecto. Se necesita movilizar a las grandes masas de trabajadores mexicanos, a los campesinos, y eso ya también pone en entredicho al propio régimen burgués mexicano. Esa es la cuestión que como está al fondo de todo esto. Sí, de eso hablábamos en el episodio anterior, ahí, de hecho ahí lo dejamos. Cuba necesita muchísimo petróleo. Hasta donde yo sé, es el único buque cisterna petrolero que ha llegado a Cuba en los últimos 5 meses venía de Rusia. Rusia está en el otro lado del mundo. México está al ladito de Cuba, compartimos costas en el Caribe. De hecho, mi papá me contaba que según los cubanos se puede oír el son jarocho desde La Habana. Pero México efectivamente no ha enviado un solo buque petrolero a Cuba. Sí, se Eso, dio a la presión del imperialismo estadounidense cuando amenazó con imponer aranceles a quienes suministraran de petróleo a la isla, y ahí inmediatamente cesó el envío de petróleo. México se había convertido en el primer proveedor de petróleo después de que el imperialismo estadounidense atacó Venezuela. Eh,
Y bueno, ahí pues no pudieron disfrazarlo mucho, es como completamente evidente, ¿no? Dijeron que había sido una decisión soberana de Pemex, lo cual no es cierto. Eh, pues fue simplemente plegarse a estos designios de Estados Unidos para no confrontarse con ellos. Sí, fue la decisión soberana de hacer lo que Trump diga, ¿no? Exactamente. Pero bueno, fuera del gobierno capitalista mexicano mismo, ¿cuáles son los obstáculos a la movilización de los trabajadores mexicanos en defensa propia, pero también en defensa de Cuba? Porque las dos luchas coinciden, me parece evidente. ¿Cuáles son los obstáculos? Pues sí, claro que coinciden porque pues tienen como opresor principal a los imperialistas estadounidenses y que ellos tengan éxito estrangulando Cuba solamente los va a fortalecer para seguir haciendo sus depredaciones en el resto de América Latina. Y el principal obstáculo pues son las burocracias sindicales que tienen exactamente el mismo programa que el populismo mexicano de conciliación al imperialismo. Y se ha visto como en las luchas que ha habido en los últimos sexenios, como no han movilizado todo el poder de la clase obrera, han terminado haciendo, cediendo a los patrones, ¿no? Buscando este justo medio que nunca va a existir porque los patrones están en toda la posición de poder, digamos. Entonces, siempre se otorgan concesiones, ¿no? Cuando se habla de estos acuerdos. Entonces, por ejemplo, en el reparto de utilidades con los mineros, en las luchas en el sector educativo, que se han plegado completamente al tope salarial. El año pasado hubo movilizaciones de la CENTE que coincidieron con que La se CENTE, estaba explica para revisando. los compañeros quién es la CENTE. Ok. La coordinadora es una disidencia dentro del sindicato de la educación, que es uno de los más grandes de América Latina. Ellos llevan a cabo pues una lucha que ha sido histórica. Eh, Son bastante radicales, son muy combativos y se han estado movilizando, incluyendo durante los sexenios de López Obrador y de Sheinbaum. Están oponiéndose a las reformas pensionarias, están peleando porque salga de manos privadas las pensiones de los trabajadores, no nada más de ellos, sino de todos los trabajadores que están afectados por estas reformas que hicieron los regímenes neoliberales y que no han echado abajo ni AMLO ni Sheinbaum. Entonces ellos continúan en estas movilizaciones y nosotros pues hemos llamado por un frente unido con otros trabajadores porque está en su interés ir contra esto. Y bueno, obviamente ahí, ¿cuál ha sido el obstáculo? Pues justamente esa política de conciliación. Sí, sí, es la misma política que impide que movilizar a los trabajadores en defensa de Cuba para empezar para mandar petróleo, porque me parece, hace muchos años ya que no vivo en México, pero toda mi vida había muchísima simpatía, muchísima solidaridad con Cuba. Incluso había campañas de petrobonos para comprar petróleo entre los trabajadores, entre los estudiantes y campesinos, para mandar petróleo mexicano a Cuba. Pero hoy en día no se ha visto esa solidaridad, precisamente por lo que tú nos dices. Son los dirigentes sindicales los que impiden la movilización. Exactamente. Sí, Sí hubo, digamos, una campaña incluso promovida por el gobierno de ayuda humanitaria, lo cual obviamente no nos oponemos a eso, que envíen víveres, medicamentos. Nosotros también participamos, ya lo has mencionado tú, en la flotilla, pero pues lo que es necesario es el petróleo y sí se puede hacer. Y ahí hemos encontrado más resistencia, incluso entre la clase obrera, que piensa que
pues, ay, es que nosotros estamos en suma necesidad, ¿cómo vamos a ir y ayudar a los cubanos? Y hay un punto en la carestía que hay en la población mexicana, pero lo más importante es eso, que si nosotros no nos unimos, porque estamos enfrentando al mismo enemigo, solo vamos a hacer que ellos se hagan más fuertes para venir a aplastarnos. Ese es el punto importante que hay que hacer ahí. Sí, los capitalistas nos piden siempre que nos apretemos el cinturón para trabajar más tiempo, las reformas pensionarias para ganar menos dinero, etcétera, pero cuando se trata de actuar contra el imperialismo, en defensa de la soberanía nacional propia de México y en defensa al mismo tiempo de la Revolución Cubana, ya no están de acuerdo porque significa precisamente un choque contra sus patrones, a fin de cuentas, los imperialistas, ¿no? Y la burocracia Exactamente. sindical se, se ajusta a toda esa perspectiva, ¿no? Y pasó lo mismo con la lucha por las 40 horas. Bueno, la actuación, digamos, de la burocracia sindical. La reforma ya pasó como pasó, fue una traición para los trabajadores. Esa es una reivindicación que se ha peleado durante bastante tiempo, poder tener una semana de 40 horas, pero como pasó, pues ya no se asegura que haya 2 días de descanso, por ejemplo. Las horas extras que estaban en 9 pasan a 12, lo pueden acomodar a criterio del patrón y de su conveniencia. Y eso es parte de las maniobras que hace el populismo, ¿no? Sí, sí, son cuestiones verdaderamente básicas, una jornada de 40 horas. Bueno, pero entonces hablemos un poquito ahora de Cuba, porque yo creo que todos los compañeros cubanos y muchos militantes alrededor del mundo habrán leído o escuchado las declaraciones muy recientes, apenas hace 2 o 3 días, del presidente Díaz-Canel, anunciando toda una serie de medidas dirigidas a liberalizar, perdón, la economía cubana. A grandes líneas se pretende eliminar o al menos avanzar a pasos enormes en la eliminación del monopolio estatal del comercio exterior. Serían las empresas individuales, municipios y regiones quienes podrían importar y exportar según ellos decidan. Se facilitaría la inversión extranjera directa, incluyendo por parte de la diáspora cubana, y los compañeros me corregirán, pero yo creo que los únicos cubanos con capital suficiente para invertir en Cuba es la gusanada de Miami. Se pondrá fin al sistema de cartillas de racionamiento, es decir, al subsidio a los productos básicos. Es cierto que la industria alimentaria cubana, como la industria cubana en general, está desde hace tiempo en una crisis muy grave y el racionamiento no alcanzaba ya de por sí ni de lejos para satisfacer las necesidades más elementales de los cubanos. Pero ahora lo que se hace es formalizar su desaparición. Incluso los salarios podrían ser fijados por las empresas individuales. Entonces, según el gobierno cubano, el objetivo de todo esto es superar las dificultades actuales e impulsar el desarrollo de Cuba. Pero seamos claros, se trata de concesiones enormes al imperialismo. Se trata de un muy claro retroceso de la Revolución Cubana. A mi parecer, estas medidas aumentarán las desigualdades ya existentes de manera muy evidente en la isla y crearán contradicciones cada vez más explosivas. ¿Qué te parece a ti, Gaby? Pues me parece una cuestión muy peligrosa. Eh, Ciertamente a veces pues un estado obrero bajo ataque tiene que hacer algunas medidas eh, que son concesiones al imperialismo, pero también la dirigencia lo diría claramente, esto es una concesión, pero toda su política está orientada a defender la revolución, ¿no? Y yo creo que no,
no está siendo el caso. Creo que más bien está siendo una estrategia catastrófica que está en Sí, detrimento de la revolución. sí, porque es cierto lo que dices, nosotros, bueno, somos trotskistas, nosotros no estamos opuestos a dar concesiones, incluyendo reformas de mercado, como si se tratara de un principio moral. Pero lo más importante, como tú dices, es decir la verdad a los trabajadores. Es un retroceso, pero está obligado por el cerco imperialista. Eh, los bolcheviques en tiempos de Lenin, hablo de tiempos de Lenin, de la Rusia soviética y de la Comintern bajo Lenin, no de Stalin, ya hablaremos del stalinismo en otro episodio, pero los bolcheviques de Lenin se vieron obligados a firmar, por ejemplo, el Tratado de Brest-Litovsk para dar fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial imperialista, y para firmar la paz con Alemania tuvieron que hacer concesiones enormes, verdaderamente enormes, incluyendo territoriales, básicamente toda Ucrania, etcétera. Después, unos años después, al final de la guerra civil, a principios de los años 20, la guerra civil hace 100 años había devastado completamente la economía soviética. Los bolcheviques se vieron obligados a implementar la NEP bajo la dirección otra vez de Lenin. Esencialmente la NEP era nueva política económica, era un paquete de reformas de mercado. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? Me gustaría utilizar una frase que ustedes utilizaron, los camaradas en México, en su periódico El Antiimperialista recientemente, haciendo referencia a las capitulaciones del gobierno mexicano frente a Trump. Ustedes dijeron, no es una capitulación replegarse y vivir otro día para luchar, pero eso no es lo que está sucediendo aquí. ¿Te gustaría comentar un poquito al respecto, Gaby? Pues sí, recuerdo esta frase que creo que AMLO lo decía a cada rato de no nos vamos a poner con Sansón a las patadas. Ok, entiendo, no estamos llamando por ya el combate al, directo al imperialismo o algo así, pero hay medidas que se pueden hacer en ese sentido y un gobierno antiimperialista tendría que apuntar hacia ello. Por ejemplo, la asfixiante deuda externa, que no nada más a México, sino en general en Latinoamérica, pues genera esa miseria, ¿no? En las masas. Por ejemplo, con esto que hablábamos de la CENTE, Sheinbaum dijo que no es posible revertir esas reformas neoliberales y ella lo había prometido en campaña, ¿no? Entonces, es insultante, ¿no? Que se tenga un mundial que está una derrama de recursos que se utilizaron en obras cosméticas, por ejemplo en el Sí, metro cuando se necesita un mantenimiento a la infraestructura sí. y que nos vengan a decir que no simplemente no se puede. No, no se puede si continúan las cosas que no se quieren tocar los intereses de los imperialistas. Sí, Sí se puede si se exactamente. tiene una política diferente respecto a ellos. Sí, exactamente. Yo añadiría que esta Copa del Mundo es, toda su organización es una humillación para México. Pero bueno, regresemos un poquito a Cuba y este paquete de reformas que anunció Díaz Canel. Yo creo que este tipo de reformas de mercado en un estado, como tú dijiste, un estado obrero, algunos lo llamarán socialista, no importan mucho las etiquetas. Se trata de un estado en el que hubo una revolución que abolió el capitalismo. Este tipo de reformas, incluso cuando sean absolutamente necesarias, siempre tenderán a reforzar las desigualdades y también, de hecho, la corrupción. El freno a esto, yo creo, es sobre todo, bueno, hay dos cosas interrelacionadas. Primero, la democracia obrera, es decir, que sea el pueblo trabajador quien tome las decisiones a todos los niveles.
Y para dejarlo bien claro, no hablamos de la democracia parlamentaria burguesa, donde se vota por un presidente y algunos diputados por cierto número de años para decidir simplemente quién nos explota mejor. No, hablamos del antagonista de la democracia burguesa, la democracia obrera, como principal freno precisamente al poder económico de los capitalistas nacionales y extranjeros, y también el freno a la corrupción que estos mismos capitalistas engendran al seno del Estado y de las organizaciones de los trabajadores. Y se trata, yo creo, de un problema político, porque la democracia soviética de Lenin era posible porque los bolcheviques tenían una estrategia proletaria internacionalista para combatir al imperialismo. Para ellos la revolución rusa no era más que un eslabón en la cadena de la lucha por destruir el imperialismo a escala mundial, por la revolución socialista mundial, a fin de cuentas. Ahora, los gobernantes cubanos, me parece, carecen totalmente de esta perspectiva. Por supuesto, Díaz-Canel habla bastante y en general muy correctamente sobre el imperialismo yanqui, todas sus presiones, sus amenazas, el cerco imperialista, etc. Pero desafortunadamente toda la estrategia de los dirigentes cubanos se enmarca en la búsqueda de un acuerdo global de duración indeterminada con los imperialistas que permitiría el desarrollo de Cuba. De hecho, Díaz-Canel mencionó en sus comentarios la experiencia de China. Es un hecho que China logró desarrollarse enormemente estas últimas décadas, pero Gaby, ¿tú crees que Cuba podría seguir ese modelo, que Cuba podría desarrollarse hoy en día? No, para nada. Estamos viviendo una circunstancia histórica completamente diferente. China se desarrolló pues en el auge, digamos, de la globalización. Los intereses económicos de Estados Unidos era diferente. Ellos pues depredaron y explotaron con ese modelo neoliberal que ahorita no es lo que quiere hacer Trump. Está tratando de darle reversa a eso porque quiere pues frenar el declive de la hegemonía de Estados Unidos. Y pues como digo, el cambio pues es muy evidente, ¿no? Sí. No es posible bajo esta nueva situación y contexto histórico. Sí, de hecho, precisamente porque China, bajo el modelo liberal, logró desarrollarse a tal grado, es que ahora los imperialistas yanquis están revirtiendo, haciendo pedazos todo el modelo neoliberal, todas las instituciones que lo justificaban. Y los imperialistas miran con horror del mundo entero, los estadounidenses primero que nada, pero los demás también, miran con horror hasta qué punto China se ha desarrollado y están preparándose para subyugarla, aunque no pueden hacerlo ahorita directamente, ya hablamos de eso en el episodio pasado, por eso se enfocan en Venezuela, Irán, Cuba, pero está claro que los imperialistas no van a permitir que Cuba se desarrolle. Es como decimos en México, se trata de un sueño guajiro. Por eso lo que se necesita no son declaraciones sobre el derecho internacional o apelaciones a los sentimientos humanitarios. Se trata de apelar a los intereses propios de los trabajadores, que sea en Cuba, por supuesto, en México, en Francia, en Estados Unidos mismo. Es sobre la base de los derechos de los propios de los trabajadores que podremos defender la revolución cubana, enfrentar al imperialismo yanqui y avanzar en la liberación de nuestros propios países y de nuestra propia clase obrera, incluso aquí en Francia.
Pues no sé si quieras agregar otra cosa o aquí lo dejamos. Pues yo creo que está bien. No, no sé si tú quieres hablar como de el estado de la lucha en Francia. Sería interesante también escuchar eso. Bueno, solo respecto a Cuba, si no podría extenderme demasiado tiempo. Pero asistí a una movilización apenas el jueves, una manifestación organizada por la CGT. Yo creo que muchos compañeros en Cuba la conocen. Es un sindicato afiliado, bueno, relacionado durante mucho tiempo al Partido Comunista. Entonces era una movilización de la CGT y del Partido Comunista. Hubo diputados que hablaron, hubo organizaciones humanitarias que hablaron. Traté de hablar, no me dieron la palabra. Bueno, los compañeros del Partido Comunista, digamos que francés, no tienen fama de ser los más democráticos del mundo, pero en fin. Y el problema es que, ¿por qué hicieron esta movilización primero? Estábamos enfrente de la Asamblea Nacional, o sea, del Congreso en Francia, porque el Partido Comunista francés ese día presentó una resolución para que el gobierno francés y la Unión Europea se opongan al embargo económico estadounidense y ayuden a Cuba. Y de hecho el diputado, es el líder de los diputados del Partido Comunista, explicó que trataron de adaptarla, de edulcorarla para que fuera aceptable al gobierno. Evidentemente el gobierno no la va a aceptar. Pero más allá de eso, incluso si la aceptara, no significa absolutamente nada. Tenemos que partir precisamente del punto de que nuestro gobierno es un gobierno, en Francia, es un gobierno imperialista. La Unión Europea es una organización imperialista para apuntalar los intereses de los imperialistas franceses, alemanes, italianos y también estadounidenses en el mundo entero. Estados Unidos tiene América Latina, evidentemente, pero a través de la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, también pillan y subyugan a los países de África, de Asia y hasta cierto punto de América Latina sin poder, evidentemente, competir con Estados Unidos. Tenemos que empezar por ahí. Hablábamos, lo había mencionado de hecho en el episodio anterior también, el único buque petrolero que ha llegado a Cuba es un buque ruso. Aquí hay una histeria enorme que propagan nuestros propios imperialistas y la burocracia sindical contra la flota fantasma de petroleros rusos. La Marina francesa ha detenido dos o tres petroleros rusos en el Atlántico. La primera cosa que tenemos que hacer aquí es dejarnos de declaraciones vacías y adoptar métodos de lucha de clases. Tenemos que oponernos a las sanciones contra Rusia. Y los parlamentarios del Partido Comunista podrían desempeñar un buen papel, un papel progresista en ese sentido. Presentar una resolución. También los diputados insumisos, la France Insoumise de Mélenchon, podrían, tanto en la Asamblea Nacional como en el Parlamento Europeo, por levantar las sanciones rusas y permitir a los buques rusos llegar a Cuba. Tendríamos que torcerle el brazo a los patrones de Total que hicieron miles de millones de ganancias especulando en torno a la guerra en Irán para que se envíe un buque de petróleo a Cuba. Y tendríamos que, evidentemente, tomar la defensa de Irán frente a los imperialistas estadounidenses y los sionistas. Porque todo esto, de hecho, la guerra en Irán, el bloqueo del estrecho, las sanciones contra Rusia, todo eso ha aumentado muchísimo el precio del combustible aquí, y con el combustible, como todos los compañeros cubanos lo saben, y más allá de Cuba, todo sube. La inflación es enorme. Todo eso está en el interés de los trabajadores franceses.
No se trata simplemente de apelar, no, nuestros hermanos cubanos, miren, pobrecitos cómo sufren. No, hay que pelear por nuestros propios intereses. Y es en la medida en que peleemos por nuestros propios intereses que vamos a ayudar a los hermanos cubanos y a todos los oprimidos del mundo entero. Bueno, yo ahí ya lo dejaré. Bueno, Bueno, pues sí, subrayar que es una lucha independiente del proletariado lo que puede ayudar y no las declaraciones vacías de los hipócritas imperialistas. Y bueno, pues los invitamos a que vean nuestras redes, a que sigan el canal antiimperialista y que lean nuestros artículos. y nos vemos el siguiente episodio y hasta la victoria siempre, compañeros.